Este es el programa, Mi tiempo a solas con Dios. Con el pastor, Alex Valentín. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y tu amigo, el pastor Alex Valentín. En tu programa, Mi tiempo a solas con Dios. Una vez más está conmigo mi buen amigo y hermano, el pastor David. Dios te bendiga, Alex, y Dios les bendiga a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Estamos en el mes de septiembre. Dentro de las iglesias, el mes conocido como ¿qué? Como el mes de la Biblia. Como el mes de la Biblia. En uno de nuestros primeros episodios, nosotros terminamos el programa y esto creó un poquito de sensación dentro de la gente que vieron el programa, porque terminamos el programa hablando acerca de diferentes versiones de Biblia y paramos el programa, lo terminamos ahí en seco. Entonces empezaron a llegarnos mensajes, mira, pero cuando la cosa se estaba poniendo buena, ustedes terminaron el programa. Otra gente nos escribió que no tenían el conocimiento de esto, de diferentes versiones de Biblia. Entonces, aprovechando de que es el mes de la Biblia, pues, ¿qué tal si hablamos de lo que son diferentes versiones de la Biblia? ¿Cuál es la original, si es que hay una en español? Porque vamos a tratar de hablar sin inhibiciones. Vamos a tratar de decir las cosas a como son, porque hay tanta cosa que se escucha por ahí. Hay muchos defensores de una versión de la Biblia Muchísimos. y no se dan cuenta, dicen que es la real, pero la misma carpeta dice que es una versión. Me puse a investigar. Le voy a dar promoción. Esto es una promoción no pagada porque ellos no me van a pagar por esto. Pero es una página de internet que yo utilizo mucho. Se llama BibleGateway.com. Y me gusta esta página porque puedo poner paralelamente diferentes versiones, paralelos una al lado de la otra, diferentes versiones a la misma vez. Entonces, me di de cuenta que en esta página de internet, en español nada más, hay 19 versiones distintas de Biblias en español. Y en inglés hay 52. Entonces, ¿cuál es la que yo debo de utilizar? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la original? Primero tenemos que aprender varios idiomas, porque ninguna de las Biblias que nosotros tenemos podemos decir que es la verdadera y es fiel y verdadera a los escritos antiguos. No. Tendríamos que ir a estudiar hebreo y arameo y griego. Exacto. Y luego, para poder tener el permiso de ir y poder tocar los rollos donde están los escritos, convertirnos al judaísmo. Porque la Biblia original fue escrita en hebreo, arameo y griego. Y yo no creo que tú hables ni leas ninguno de los tres. No. Ni nadie que nos pueda, ni tú que nos estás viendo, lo dudo que tú hables arameo, hebreo o griego. Entonces tenemos que utilizar una traducción a nuestro idioma, que es al español. Yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia que mientras más antigua es la versión, más cercana al original es. Uh-huh. Y las palabras cambian en la totalidad de lo que vemos hoy. Mira, mi pregunta está basada, o mi comentario está basado en que, y yo sé que tú estás en las mismas,
en que todos los años que llevamos en el Evangelio, hemos escuchado de diferentes bocas, de diferentes personas, criticar otras versiones que no sean Reina Valera. Y que sea del 60. Y tiene que ser del 60. Porque si no es Reina Valera del 60, no me hables de otra porque no la acepto, porque no es de Dios. Entonces, Reina Valera sola, lo tengo aquí escrito. Reina Valera sola tiene 6 versiones o 6 revisiones distintas. Las escribí todas, mira. Y quise utilizar el término que lo voy a utilizar ahora. Lo que voy a decir ahora es para educar. O sea, quiero, a tú que me estás viendo en este episodio, quiero educarte en algo. Mira, Reina Valera tiene 6 versiones o revisiones de la Biblia. La primera, Reina Valera antigua, 1901. Reina Valera revisada, 1960. Reina Valera revisada, 1977. Reina Valera revisada, 1995. Reina Valera contemporánea, 2011. Y Reina Valera actualizada, 2015. Esa versión no es para nosotros. Esa versión no es para nosotros los pentecostales. Y todavía siguen habiendo, porque por ahí habla la del pescador, que es Reina Valera, la Gómez es Reina Valera, y la gente La no... de guerra, hay un montón. Pero entonces, estamos tan enfocados, me perdonan. Mira, este programa no es para religiosos. No. Vamos a aclarar este punto. Este programa no es para religiosos. Somos 2 pastores pentecostales. Eso no lo vamos a negar. Pero con nuestros pies bien plantados en la tierra. Porque somos hijos de Dios. Yo de religioso no tengo un pelo. Y yo creo que todos los días lo compruebo. Pero estamos tan obsesionados con Reina Valera que no estamos dando espacio para poder aprender de la escritura con otra versión. Mira, Ale, yo te voy un poquito más en forma de negocio. Las traducciones de la Biblia son un negocio. Claro. Porque esto, al que la quiera obtener, le vale, ya no son 17 ni $5 como cuando yo empecé en el Evangelio cuando tenía 5 años. Uh-huh. La que menos te puede costar te cuesta de $25 para arriba. Es un negocio. Es un negocio. Mira, hay una versión que supuestamente, yo no voy a mencionarte cuál es la versión, yo sé cuál es, pero es una versión que supuestamente fue comprada por gente que practican el espiritismo. Sí. Entonces, ¿por qué fue comprada por ellos? No, ellos no están cambiándote la Biblia. Ellos lo que es, lo que tú acabas de decir, es un negocio. De hecho, esa tiene varios errores. Porque yo sé cuál es. Hasta ahora creo que son 240 errores puntualizados. Puntualizados, y tiene aproximadamente, y pongo entre comillas, 500 versos menos. Porque lo pongo entre comillas porque muchos de estos versos es que dejaron de ser 2 y lo hicieron en 1. Otros no están. Perfecto. Pero es que tenemos que entender un punto. Yo domino totalidad 2 idiomas, el español y el inglés. Y he sido bendecido con poder ser traductor de los ambos idiomas. He sido bendecido de poder haber traducido al menos como 5 libros al español de escritores americanos. Y he tenido la bendición de que me llaman, yo necesito traducir este libro y yo los he trabajado. Pero tenemos que entender que dentro de la traducción hay cosas que se pierden. Porque en la forma en que tú me dices una oración en inglés, yo no la puedo traducir literalmente al español porque no va a tener sentido.
Entonces yo tengo dominando los dos idiomas, tengo que buscar las palabras correctas. Y siempre hay algo que se pierde en el camino. Entonces nos alarmamos porque pensamos que la Biblia, mientras más traducciones hayan, que no deben de perder el significado, que no deben de perder algo, pero es que en cada traducción se pierde algo. El que quiera estudiar Biblia, que empiece con lo básico. Biblia, colección de pequeños libros. Eso es Biblia. Que la Biblia lo que guarda es lo revelado a través del Espíritu Santo a algunos hombres, pero también hay guerra, hay historia, hay poesía, Sí, hay de todo. hay cánticos. Romanticismo. Oye, que sí que nos pueden excomulgar de porque hay unos libritos ahí que son un poquito eróticos. y si esto uno lo predica, le dicen que uno está en un error. Anatema, tú eres un maldito. Sí, porque es más, vamos a hablar. A nosotros, en las Biblias que nosotros conocemos, las que todos estudiamos, quitaron varios libros que otras traducciones lo tienen. Por un ejemplo, y porque dicen que eran de guerras, pero de guerra, y la primera guerra no fue en el cielo, revelado a Ezequiel e Isaías, que es de muerte, pero espérate, la primera muerte no fue en el Génesis. Que si son sangrientos, pero espérate, si las historias de las batallas que Dios le decía al pueblo de Israel, ve y elimina tal pueblo, tal nación, desde el más grande hasta el más chico, hasta los animales. Yep. Y entonces, la Biblia es un complejo de historias y ordenanzas, donde nosotros tenemos que conocerlas para no cometer los mismos errores que cometieron aquellas personas. Yo enseño y predico lo siguiente. La Biblia es un libro como cualquier otro. Sí. Pero es un libro como cualquier otro porque pregúntale a un ateo que ha leído la Biblia más que nosotros. Eso es un libro como cualquier otro. La Biblia se convierte en un libro poderoso cuando sale de la boca de un hijo de Dios. No es cuando yo la leo, es cuando yo la cito a través de mis labios. Cuando Jesús estaba en el desierto, que estaba siendo tentado, él abrió un pergamino, él abrió los rollos. No, él había estudiado la palabra y lo que dijo fue, escrito está. Donde único se ve leyendo es cuando él entra a la sinagoga, que abre el libro de Isaías y comienza a hablar del quién era él a través del libro de Isaías. Mira, yo tengo aquí la Biblia de las Américas. Tiene los libros deuterocanónicos, que si nosotros leemos un libro deuterocanónico en cualquier reunión de las de nosotros, nos dicen que estamos errados, porque eso no es inspiración, eso es historia. Eso es historia. Pero, y Noé no es historia. Claro. Y Adán no es historia. Que si lo leemos, ¿no? Que eso es guerra. Y de conquista también. Claro. Pero Primera, Segunda de Reyes, el Éxodo. No hay guerra. La conquista de Canaán. ¿Cómo David llegó al reinado? ¿Haciendo qué? Guerras. ¿Guerra? De hecho, no pudo construir templos porque sus manos estaban llenas de sangre. No podemos entender cómo le podemos decir a la feligresía
o se le puede decir, porque yo le hablo claro a la feligresía, Ujú. que por gracia de Dios pastoreo. ¿Cuál es la versión que quiere? La que usted quiera. Mira, yo he aprendido a que cuando yo voy a prepararme para predicar, para estudio bíblico, para lo que sea, cuando voy a predicar, perdón, yo me siento con diferentes versiones. Porque es la manera de aprender. Es la manera de expandir nuestro conocimiento. No vivo atado a una. Porque hay a veces que tú lees un verso en una Biblia o en una versión y tú quieres predicar. Te pongo un ejemplo. Nosotros cuando estudiamos aprendemos de que hay diferentes tipos de predicaciones. Textual, temática, la que tú tomas expositiva, que es la que tú tomas una porción de la escritura, pero especialmente cuando queremos predicar un tema temático, que en el tema temático, en la predicación temática, no es requisito utilizar un verso, porque estás predicando a base de un tema, pero queremos utilizar un verso que respalde ese tema. Entonces, cuando muchas veces lo leemos, por ejemplo, en Reina Valera, decimos, pero es que no me está diciendo como yo lo necesito que lo diga para este tema. Pero cuando lo leemos en otra versión, decimos, aquí es. Esta es la versión que yo necesito. Por eso, yo siempre digo lo siguiente. ¿Cuál es la mejor versión? La que tú puedas leer y la que tú puedas entender con más facilidad. Esa es la versión que es para ti. Por eso es que Jesús decía, a mí me gusta Jesús como confronta a la gente, porque le decía, yo te estoy hablando en idioma de tartamudo. Hay gente que se ofende con eso. Uh-huh. Idioma de tartamudo, en ese aspecto está diciendo, en un lenguaje sencillo. Sencillo. Cuando yo tomé las riendas de la iglesia en la cual pastoreamos, por la gracia del Señor, yo me reuní con los que predicaban. Porque yo empecé a darme de cuenta que empezó a llegar gente nueva. Y yo tuve que decirle a los que me ayudan a predicar, el nivel de la predicación hay que bajarla. Porque los que llevan años nos van a entender, pero los nuevos no. Y yo necesito que los nuevos crezcan. Entonces, no es que estamos menguando en nuestra predicación, es que tenemos que aprender a utilizar un lenguaje que es mucho más sencillo para que tanto el que lleva 50 años como el que lleva 5 días lo pueda entender. Y en nuestro caso ha sido muy efectivo. Yo le digo, vamos a tratar de evitar, y me río porque dentro del ámbito pentecostal utilizamos este término. ¡Wow! ¿Qué palabra de domingo utilizaste? Yo le digo, pues dejemos de utilizar palabras de domingo para utilizar una palabra que todo el mundo la pueda entender. Y quizás, no sé si en este episodio, en el próximo, nos dé tiempo para hablar de palabras que cambian dentro de las diferentes versiones, que cuando la leemos en otra versión es mucho más fácil para entenderla. Pero, ¿cuál es la versión que es mejor para mi vida? Aquella versión que yo pueda leer y con facilidad yo la pueda entender. Yo por lo menos, y esto anuncio no pagado, pero como es palabra, yo me acomodo más con la versión pechita. En la ricura del verso y en la sencillez de la palabra, me lleva a entender y profundizar más en el verso. Ok. Mira, yo gente recién convertida, mayormente se nos acercan. Pastor, ¿qué Biblia usted me recomienda que yo lea? Yo le digo, lee la Nueva Traducción Viviente. Me van a caer arriba con esta. Pero yo le digo, lee la Nueva Traducción Viviente, porque es más sencilla para que tú la entiendas. Ahora, si tú, porque rápido te dicen, pero es que a mí siempre me han dicho que es Reina Valera. Perfecto. Lee los versos que tú leas de Reina Valera, ponlo paralelo
con la nueva traducción viviente para que la puedas entender mejor. Y una vez más, yo le digo la nueva traducción porque una vez más acabo de decir que dentro de Bible Gateway hay 19 versiones distintas de Biblia y yo no le voy a decir, vete y compra las 19 versiones. Mira, y estábamos hablando ahorita de cuál es la versión y que si la versión que todo el mundo de esto, se nos olvida que en la historia, cuando hablamos de Reina Valera, Reina es una parte porque es Casiodoro de Reina, que fue traducida el 28 de septiembre del 1569 y es la Biblia del oso. Que de hecho es un sueño yo tenerla. Yo se lo he dicho a mi esposa y llevo tiempo y la he tenido en mis manos. Vamos a ver si por aquí el mensaje le llega con unción. Lo único es lo que hablábamos, es un negocio. Nadie tiene para invertir 120, 140, 160 dólares para la versión del oso. Porque me es más fácil pagar 20 por una Reina Valera. Porque una vez más, Casiodoro de Reina fue la primera. ¿Y por qué se le dice Reina Valera? Porque en la próxima traducción o revisión que se hace, Valera se une 1901 se une Valera a Casiodoro, entonces ahora es Reina Valera. Que utilizó lo que ya había traducido y él hizo una adaptación. Lo actualizó. Entonces, yo siempre he dicho esto. Reina Valera 1901. Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Revisión Reina Valera 1960. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí es donde va un punto mío de que dentro de cada traducción o cada revisión se pierde algo. Yo siempre he dicho que es más difícil criar que crear. Porque tú creaste algo y lo tiraste. Pero criarlo es llevarlo hasta que crezca, hasta nutrirlo, hasta que ya deje la botellita. Entonces cambiamos de criar a crear. Pero no estamos listos para hablar de ese tema. No, inclusive hay veces que uno se busca esta enemistad por la defensa de la palabra. La palabra es inerte si nosotros no la hablamos. Si nosotros no abrimos la Biblia, porque muchos de los que discuten sobre la Biblia, cogen la Biblia y la tiran detrás del vehículo y no la abren hasta el próximo domingo, hasta el próximo culto. Exacto. Yo tengo aquí 4 de mis versiones, porque tengo colección de Biblia. 4 de mis versiones y todas ellas las uso. Porque cuando la palabra nos recomienda o nos aconseja escudriñar las escrituras, significa un estudio exhaustivo y profundo. Exacto. Y para eso, exacto, hay que utilizar todas las versiones disponibles. Entonces, una vez más, ¿cuál es la mejor versión para yo estudiar la Biblia? La que más fácil se te haga para entender. ¿Sabes qué? Vamos a dejar este episodio hasta aquí y en el próximo episodio vamos a seguir hablando y vamos entonces a comparar diferentes versiones para que puedan entendernos un poquito más lo que estamos hablando hoy. Así que vas a tener que esperar una semanita más para poder entender esto que te estamos queriendo educar y enseñar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga. Mi tiempo a solas con Dios es auspiciado por Iglesia del Dios Viviente con el pastor Alex Valentín.
787-245-4393. Iglesia La Voz de la Zarza Ardiente, con el pastor David Soto. 787-669-1794. Imprenta Guanacaste DNA. 787-325-8682.